Que se vota el próximo 11. Ya quiero agradecerle a Marcelo Ramal, que él es precandidato a presidente por el Partido Político Obrera, que está en nuestros estudios. Marcelo, gracias. Gracias por la invitación. Y también a Raquel Gracino, que es candidata a gobernadora también por el Partido Político Obrera. ¿Cómo les va? Muchas gracias. Buen día, gracias. Bueno, Ramal, ¿qué le pareció Tucumán? ¿Qué conoce? ¿Cómo, analiza la situación que se vive aquí en Tucumán? Bueno, creo que hay dos realidades muy contrapuestas, ¿no es cierto? Por un lado, un proceso electoral francamente irregular, con un enjambre de listas, acoples, partidos que en su fragmentación y en su presentación de muchos candidatos y ramificaciones en sus listas, bueno, están mostrando la enorme incapacidad que han tenido para resolver el problema de la otra Tucumán, que es la Tucumán de los trabajadores precarizados, de los salarios que no cubren la canasta familiar, de los trabajadores de la educación y de la salud que se autoconvocan y luchan frente a esa realidad. Bueno, Político Obrera está colocado claramente en este último campo de la vereda, sí. Y nuestra campaña electoral y la elección acá en Tucumán apunta justamente al trabajador que hoy está buscando que su reclamo, su agenda de reivindicaciones aparezca en una elección donde esa realidad, la realidad del trabajador del todo día el tiempo, a día, claro, pretende ser ocultada. Ramal, usted es economista y ¿cómo ve la actividad económica tucumana? Tenemos, por ejemplo, ¿cómo ve la actividad azucarera, las citrícolas, que digamos son las principales industrias aquí de nuestra provincia? Bueno, Tucumán ha vivido indudablemente un cambio productivo con esta suerte de boom del citrus. Sobre esto, digamos, es muy conocida esa transformación, sí. Pero lo que le ha quedado a la provincia de ella es muy poco. ¿Por qué motivo? Porque el que interviene en la creación de esa riqueza, el trabajador del citrus, desde la colecta hasta el empaque, recibe poco y nada de esa riqueza que él ha creado. Acá hay conflictos recurrentes por salarios que no cubren la canasta familiar, por una situación de desamparo de ese trabajador en el periodo intercosecha. Entonces, acá hay que hacer una reflexión importante. Cuando se dice una provincia rica es rica o debería ser rica cuando sus trabajadores logran acceder a los medios de vida esenciales. Si no, no es rica, sino la riqueza, bueno, termina siendo apropiada o incluso fugada por un puñado de monopolios empresarios. Nuestra acción llama la atención sobre este tema. Bueno, y la realidad social de Tucumán lo coloca, ¿no es cierto?, con toda claridad, porque habiendo vivido Tucumán una suerte de boom o transformación productiva, bueno, los índices de pobreza, indigencia, el desamparo de la estructura sanitaria, educativa es cada vez mayor. En ese sentido, bueno, Tucumán es una pequeña muestra de la Argentina, porque la Argentina también es un país que lo ha dado todo en materia de hidrocarburos, agricultura, y sin embargo, solo para dar un dato, de 45.000 millones de dólares de saldo favorable de la balanza comercial en apenas 2 años, 2021-2022, bueno, hoy tenemos un banco central con reservas exhaustas. Sí. Nadie va a decir que esos dólares se gastaron en la construcción de escuelas, jardines de infantes u hospitales. ¿Dónde fue esa plata? Esa plata salió del país. Salió al pago de una deuda completamente usuraria, en el proceso de fuga de capitales y de pago de autopréstamos de las grandes corporaciones empresarias que, siendo filiales
de otras empresas del exterior, bueno, simulan la gestión de préstamos para luego poder contabilizar la salida de capitales como un pago de esos préstamos, ¿no es cierto? Qué maniobras, ¿no? Por supuesto, se ha consentido la fuga de capitales, entonces yo hablé antes de 2 tucumanes, bueno, ahora te puedo hablar de 2 argentinas. La Argentina que dilapida 2 saldos de balanza comercial y del otro lado la Argentina donde más de la mitad de los trabajadores no llegan a percibir como ingreso la canasta de pobreza. Claro. Claro. Bueno, decíamos, estamos con Marcelo Ramal, que es candidato a presidente del Partido Política Obrera, y también por el mismo partido, candidata a gobernadora, es Raquel Gracino. Raquel, usted es dirigente, también docente, candidata a gobernadora, como decía. ¿Cómo analiza la situación de los trabajadores de la docencia aquí en Tucumán? Bueno, venimos hace rato, de hecho, ahí se formó en el 2020 ya este gran movimiento de los docentes autoconvocados, de los que, bueno, yo en Política Obrera, pero también mis compañeros docentes nos pusimos a la cabeza de organizar y estructurar esas luchas que ya reclamábamos en aquel momento por salarios por debajo de la línea de la pobreza. Eso en todos estos años no ha variado en nada. Mire, en todo este tiempo venimos denunciando el abandono absoluto de las escuelas, la inversión en la educación, no solo a salarios, sino a todo lo que tiene que ver con infraestructura, ha sido de absolutamente cero. En este marco, el 1 de marzo, de manera autoconvocada, ya paramos con la exigencia de un salario que cubra el costo de la canasta familiar, que es lo básico que uno necesita para llegar a fin de mes, ¿no? Contemplando no solo alimentos, y la burocracia que está directamente, bueno, el secretario general del gremio mayoritario de ATEP fue puesto por Jaldo a dedo, digamos, a la cabeza del sindicato, en una elección totalmente fraudulenta y judicializada. Bueno, firmó junto con el gobierno unas paritarias completamente a la baja y con cifras en negro. Por ejemplo, hay una que se llama ayuda social, que es del gobierno, 5.000 pesos. Otro que es el ayuda del bono no sé cuánto, 8.000 pesos. Otro ahora un bono de 20.000 pesos. Pero lo que es el básico docente sigue siendo de 30 y pico mil de pesos y todo, o sea, más del 50%. El básico es de... Claro, el básico, sí, pero sí. Más del 50% de nuestro sueldo está en negro. Son todas cifras no remunerativas. Es escandalosa la situación de los docentes. Estamos desarrollando y mirándonos en Salta, convocando a los compañeros a volver a poner en pie aquellas autoconvocatorias con los delegados escolares. Sin duda tenemos que ser las bases, los que nos organicemos para sacar adelante una lucha, porque no podemos esperar nada ni del gobierno ni de los intermediarios de la burocracia. Recordemos la provincia de Salta, lo decía Raquel, la protesta que hubo, si no me equivoco, hace unas semanas. Sigue el paro, sigue el paro por tiempo protesta indeterminado. Y detención. Exactamente, detención. El gobierno, ante la protesta de los trabajadores de la educación, bueno, salió a detener, a reprimir, lo cual redobló 25 la lucha. de mayo fue justamente ese día. Exactamente, fortaleció la lucha de los docentes, se sumaron otros sectores, bueno, que es lo que también refleja esta capacidad, porque había sido recientemente reelecto el gobernador, sin embargo, bueno, con todas las promesas, como acá, de que todo va a ser mejor, sin embargo, bueno, lo vemos claramente acá en Tucumán, cuando ese gran sector empresarial del que hablaba Marcelo, en Tucumán, los que viven del trabajo ajena, pide un subsidio, inmediatamente son llevados a las legislaturas, los reciben, les otorgan subsidios millonarios, pero cuando todo el resto, porque es todo el resto de los trabajadores, pedimos un salario, pedimos por salario, pero además pedimos por condiciones de trabajo que implica las escuelas para nuestros estudiantes, no hay un centavo. Hoy la mayoría de los docentes, sobre todo los que recién se inicia, muchos de los que recién se inicia están por debajo de la línea de indigencia y el resto bajo la línea de pobreza. Entonces, bueno, lo mismo ocurre con los trabajadores de la salud. Están en la misma lucha desde noviembre del año pasado y no han obtenido una recomposición salarial. Así también fue las manifestaciones de lucha que se llevaron adelante en el sector del citrus, en el sector la semana pasada del azucarero, que lograron con ese paro, bueno, que les adelantaran todas las cuotas. En el sector educativo eso ni siquiera
ha sucedido. Así que bueno, estamos convocando también por estos medios, que es el mismo programa que desarrollamos en Política Obrera, ¿no? La necesidad de organizarnos desde las bases, los que trabajamos, para poder llevar adelante una lucha de conjunto y que debe ser coordinada con los otros sectores. Así, bueno, sí. Nuestra lista está integrada, en mi caso, por docentes, sí. Mi compañero candidato a vicegobernador es Luis Toranzo, que es un referente organizador de la coordinadora de limoneros autoconvocados. El candidato a intendente Gustavo Arques, que creo que estuvo acá, es un referente de la lucha de la salud autoconvocada. Bueno, así también candidatos a primer y segundo legisladores, Ariel Osatinki, que es secretario general del Sindicato de Docentes Universitarios, Alejandra del Castillo, referente de la lucha de las mujeres socialistas, y varios referentes, docentes también, de la salud, trabajadores del CITRU, integran nuestras listas, y también del sector de los trabajadores desocupados y precarizados. Bien, bueno, vamos a hacer una pausa cortita ahora. Recordemos, estamos con Raquel Gracino, que es candidata a gobernadora, y Marcelo Ramal. Hay una crisis tremenda en nuestro país, y quiero aprovechar que, más allá de ser precandidato a presidente, él es economista, porque muchos nos preguntamos cómo salimos de esta, ¿no? O sea, hacemos la pausa y después nos contesta, ¿se puede salir de esta crisis tremenda que tenemos, que con perspectivas de algunos economistas de una inflación de 2 dígitos en los próximos meses? La verdad que asusta, ¿no? Asusta a los consumidores, a los que día a día caminan para buscar precios, para darle de comer a sus hijos. ¿Cómo se sale de esta grave crisis económica? Bueno, hacemos la pausa, enseguida seguimos. Comunícate con nosotros, 3813-623-581. Nuestro WhatsApp, tu radio. 959. La Tucumana FM, tu radio. Para el mundo, por la tucumanafm.com. Al aire de la Tucumana de mañana, al aire de la 95.9. Como decíamos antes de ir a la pausa, Marcelo Ramal, que es precandidato a presidente por el Partido de Política Obrera, es economista. Y la pregunta que yo me hago es la que nos hacemos casi todos los argentinos, es cómo se sale de esta grave crisis económica que estamos atravesando. ¿Se puede salir, a ver, en el corto plazo?
Bueno, a ver, lo primero que hay que tener en claro es lo siguiente. Sí. Yo te mencioné antes que Argentina tuvo, bueno, más de 40.000 millones de dólares de saldo comercial favorable en apenas 2 años. Eso te está indicando que el país, desde el punto de vista de su comercio internacional, no es deficitario. Claro. El problema de Argentina es su deuda. Argentina acumula una deuda de alrededor de... Y seguimos tomando deuda. Por supuesto, de 550.000 millones de dólares, equivale a toda la producción argentina durante casi 1 año y medio. Es decir, es como si trabajáramos 1 año y medio sin comer. Solo para pagar. Solo para pagar, y aún así no podríamos hacerlo. Entonces, en esas condiciones, es evidente que ese estado de insolvencia luego marca una desvalorización permanente de la moneda. Claro. La desvalorización permanente de la moneda, la inflación resultante de ello. Entonces, el problema está colocado esencialmente en ese punto. Y esa deuda tiene un carácter completamente fraudulento. Si uno piensa, solo para tomar, ¿no es cierto?, un caso, la deuda que se contrajo con el Fondo Monetario Internacional en la última etapa del gobierno de Macri, esa deuda financió la salida de capitales de los fondos internacionales que se habían posado acá en la Argentina para hacer, digamos, una determinada diferencia. Otra parte anterior de esa deuda es solamente la capitalización de intereses que no pudieron ser pagados. Entonces, no es que esa deuda no se va a pagar porque a alguien se le antoja que no va a hacerlo. Todo el mundo sabe que es una deuda impagable, pero sirve como instrumento de extorsión sobre el país. Por ejemplo, ahora, en los próximos años, ya no hablo de la deuda con el FMI, la deuda privada, la deuda que se renegoció en el 2020 con Martín Guzmán, tiene un flujo de capital e intereses a partir del año 2024, 2025, 2026, de más de 20.000 millones de dólares por año. Imposible, no hay condición para poder ser paga. Entonces va a venir una nueva reestructuración, y con esa reestructuración es default, claro, es decir, señores, no podemos pagar, dennos otro plan. Y con así, ese plan vienen los condicionamientos. Claro. Bueno, muy bien, yo te doy la refinanciación, pero vos, ¿qué me das? Si fuera un deudor particular, le dirían, bueno, yo te doy la refinanciación, pero me das tu casa, te embargo el sueldo. Bueno, ¿y en el país? Argentina va a una suerte de embargo de sueldo, entre comillas, permanente. ¿Y cómo se va a expresar eso? Bueno, con la entrega de recursos naturales, privatización de tierras, de recursos mineros, litio, hidrocarburos. Esto por un lado. Y por el otro, un ajuste fiscal todavía más severo, todavía más duro. Por eso, varios de los candidatos que se están postulando a esta elección, para después de diciembre, cuando les toque gobernar, ya están anticipando, como parte de ese paquete de renegociación, una reforma laboral que suprima derechos históricos. Ajustes, los conocidos exactamente. ajustes. Con la gravedad que en este caso sería un ajuste sobre el ajuste. Porque un ajuste a un pueblo que ya no tolera más ajustes. Porque no es que alguien dice, no, ahora viene la época de vacas flacas. No, lo haríamos sobre salarios que ya en los últimos años vienen la gente cayendo, no llega a fin de mes. Viene cayendo en picada. Entonces, ¿eso es lo que nos espera? ¿O tiene que producirse una reorganización social que tome como referencia la defensa del salario, la defensa del derecho al trabajo? Ese es el gran planteo que Política Obrera quiere colocar con fuerza en la campaña electoral. Por lo demás, hay que pensar lo siguiente.
suprimiendo esa carga usuraria oprobiosa de la deuda, la Argentina tiene un ahorro nacional, es decir, tiene una producción que no necesariamente consume en el año de entre 80 y 100 mil millones de dólares, que podrían ser destinados a la transformación de la infraestructura educativa, sanitaria, habitacional, ¿no es cierto?, en un país con un déficit de más de 3 millones de viviendas por año. Y en ese cuadro también, por supuesto, habría una salida Sí. a la desocupación, la precarización, la subocupación. Este es, digamos, un planteo elemental de Sí. reestructuración social que debería colocarse, ¿no es cierto?, en la Argentina. No puedo dejar de preguntarle, siendo precandidato a presidente, sobre el crecimiento de Milei. ¿Qué le parece a usted? Sus planteos y también el crecimiento sobre todo en los jóvenes. Bueno, es un crecimiento inflado, es un crecimiento impuesto a través de un conjunto de recursos mediáticos. Detrás de la iracundia, de la melena y de todo eso, se esconde el plan económico más viejo de la Argentina. ¿Qué es? El de Menem y Cavallo. Ahora ha juntado a todos los economistas jubilados de la época de Cavallo, bueno, y los está haciendo trabajar para hacer algo parecido a la convertibilidad, Sí. respaldar esa convertibilidad con más deuda, porque lo que se plantea, digamos, es que para que los dólares que respalden una suerte de o convertibilidad o dolarización aparezcan, Argentina debería endeudarse. Ahora, ¿quién le va a prestar a un país con 550 mil millones? Solo de una manera, que entregues activos físicos constantes y sonantes. Y que hay mucho en el Las país. acciones del Estado en YPF. Las AFJP, que lo dijo él, ¿eh? Exactamente, El la regreso. creación, es decir, una nueva confiscación de los fondos del ANSES. Exacto. Y la creación de un régimen de jubilación privada. Todo lo que ya fracasó, lo que terminó en la gran crisis del 2001. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta, esto es lo que hay que decir, y muchas veces no se dice porque los otros candidatos que agitan el fantasma de Milei, en el fondo tienen ideas no demasiado diferentes. Bien. Meter una reforma laboral, eliminar conquistas de los trabajadores, cambiar el régimen previsional, Sí. nuevamente en términos negativos. Entonces, la real oposición a los planteos de Milei efectivamente están en política obrera y en los planteos que nosotros estamos llevando adelante. Raquel, un mensaje a los tucumanos ya de cara a estos comicios que creemos que se van a llevar adelante el domingo. Sí, bueno, llamamos a acompañar con el voto toda la propuesta que estamos desarrollando, pero porque también la vamos desarrollando desde hace tiempo y en la perspectiva de, como lo que acaban de caracterizar, Sí. una enorme bancarrota, la necesidad de fortalecer a una lista de trabajadores, de luchadores, de organizadores de estas luchas, que tenemos un análisis concreto de lo que va a ocurrir y cuál es la perspectiva de salida, que es diferente, sin promesas mentirosas como se están desarrollando en todos los otros ámbitos ilusorias, sino de decir, bueno, cómo nos organizamos y qué importancia tiene dar una contundente respuesta desde la clase trabajadora de conjunto, coordinadamente, para no permitir que sigan avasallando con nuestras condiciones de vida que ya están en un momento de absoluta miseria en general, pobreza. Los trabajadores tenemos que luchar para llegar a fin de mes, pero también tenemos que atender en todos los casos a las necesidades de nuestros padres que son jubilados, que Por perciben supuesto. salarios miserables, de nuestros hijos que tienen trabajos precarios donde cobran también salarios miserables. Uno no se imagina otro ajuste a Es los imposible. jubilados. Bueno, entonces, en esa perspectiva hay que desarrollar la organización y la lucha, que es lo que viene a proponer Política Obrera. No podemos seguir votando a los candidatos que
bueno, han desarrollado ese ajuste de ambos bandos, lo siguen desarrollando y van en esa perspectiva. Además, reivindican toda la política que han venido teniendo, por ejemplo, acá en la provincia, el oficialismo reivindica su política educativa, su política de salud, cuando sabemos que ha sido un absoluto vaciamiento. Entonces, bueno, hay que dar un paso al frente y la necesidad de ponernos de pie, organizarnos y coordinar con todos los sectores para establecer esta respuesta y que gobiernen los trabajadores. Bien. Solo agregar Adela. una cosa, Raquel hablaba del vaciamiento de la educación y de la salud. De ese vaciamiento vamos al vaciamiento de los partidos que lo llevaron adelante. Sí. La elección del domingo es una elección con partidos vaciados. Por ese motivo vamos a encontrarnos con el oprobio de que haya 40 o 50 boletas electorales en el cuarto oscuro, con este sistema de acoples. Si no te gusta la lista que armo, armate otra lista y te acoplás. Eso es un escándalo. Es una confesión de que los partidos políticos que han llevado adelante este trabajo de destrucción de conquistas sanitarias y educativas, ellos mismos en el camino han sido liquidados como expresión política. Entonces, en este punto, también quiero destacar que el voto a política obrera es el voto por la defensa del derecho ciudadano a poder elegir con conciencia y no sobre la base de un régimen electoral fraudulento como el que se va a emplear, ¿no es cierto?, el día domingo. La Corte Suprema meneó bastante el avispero acá en Tucumán, sí, pero no dijo una palabra de esta cuestión del régimen electoral. Ramal, muchas gracias. No, por favor. Y lo invitamos en su próxima visita a Tucumán nuevamente. Seguro, vamos a estar por acá. Raquel, gracias también. Gracias por el espacio. Nosotros continuamos hasta las 11, estamos juntos aquí en la Tucumana de Mañana. Comunícate con nosotros, 3813-623-.